Hola, buenos días. Bueno, gracias por su presencia. Para el CONICET y los organizadores del concurso, una alegría poder tenerlos. Y bueno, una alegría tener a un conocido especialista en el tema de las energías. Me esforcé por no decir un viejo conocido, especialista del mundo de las energías renovables que tenemos en Santa Fe. Bueno, y un puntal de lo que es el concurso, ¿no? René, desde antes del primer concursol, ya con su presencia, con sus ideas y con su participación, nos apoyó como para que esto sea posible. Así que, bueno, los dejo con él y, bueno, vamos a disponernos a atender a esta interesante charla. Y, bueno, y gracias por estar una vez más. Hola, gracias. Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Lautaro ha hecho una introducción más que amigable y la cual agradezco, sinceramente. Estamos acá para poder hacer que la cultura de las energías renovables sea aprendida desde la escuela. Fue el motivo que siempre tuvo este concursol, porque sabemos que desde la escuela es donde se aprende para el mañana, sin ninguna duda. Me han pedido de la organización que haga una charla integral de las energías renovables, con lo cual vamos a tener una presentación que vamos a hablar de las 5 principales fuentes para que ustedes tengan algún conocimiento con algo de hincapié en lo que más se adapta a lo que a futuro puedan hacer ustedes, que estaría basado sobre la energía eólica y solar o el biogás. No quito para nada la microgeneración hidráulica, así que va a ser una charla que evidentemente va a durar más de 45 minutos, por lo tanto, les propongo algo. Yo voy a dar los 2 o 3 primeros temas que son más cortos, que se refieren a la geotermia, a la energía microgeneración hidráulica y la energía del mar, para que tengan una idea. Y ahí hacemos, si les parece bien, un spread o un break de 5 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas, de dudas que tengan. Todas las que quieran se las voy a contestar, la mayoría no, porque seguro que no sé la respuesta, pero no importa, yo lo voy a intentar igual. Si les parece bien, hacemos así. ¿Están de acuerdo los organizadores? ¿Sí? Bien, entonces, y antes de empezar, vamos a decir cómo estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? El 6 de noviembre de 2007, el señor de gorrita que está ahí atrás, de gorrita blanca, unos días antes me convoca, me dice: René, tengo una escuela en el CONICET que habría que mostrarle algo de energía solar, ¿vos no te animás a venir con alguno de tus hornos? Y bueno, ahí fui yo con mi horno, cocinamos un huevo frito. Y realmente, bueno, después era un conjunto de chicos que no es esa foto, y ahí el huevo ya se había comido en ese momento. Y cuando se fueron todos contentos de ver eso, el señor de gorrita, que es el ingeniero Guillermo Intermeister, me dice: René, ¿qué podríamos hacer para divulgar esto? Y le digo: mirá, en la localidad del Paso, en Texas, todos los años hacen un concurso de cocina solar y van todos los que se dedican a las energías renovables con alguna cocina, algún horno, alguna cosa, todo movido con energía solar. Lo seguimos hablando durante ese año y el 5 de septiembre del 2008, que lo hicimos por segunda vez, ya la idea tenía nombre, Concursol. ¿Por qué? Porque Guillermo se la llevó
al entonces director, que era el doctor Choveta, por aquel entonces, y la idea se plasmó en el Concursol 2009. Así que para él que está acá, le dedico un aplauso de todos ustedes. Y ahora esperen. Porque eso es un reconocimiento a quien lanzó la idea. El otro reconocimiento va para el equipo que ayudó a hacer entre 2009 y 2012, que se suspendió, el Concursol. Lautaro, Paula y Guillermo, y quien me olvido, si alguno me olvido, discúlpenme, que fueron el grupo que durante 4 años plasmó el Concursol acá en Santa Fe, que fue ejemplo para la provincia de Mendoza, que lo tomó, y para la ciudad de Rosario a partir del 2011, hacer lo mismo hasta hoy, que continúa. Así que fíjense si esa idea no fue creciendo. Y ahora volvemos a reinstalarla en Santa Fe después de un paréntesis para que surja con más fuerza. Bueno, dicho todo esto, ahora sí lanzamos. Pongan en cuenta el cronómetro y les damos. Bien, antes que esto, tenemos que reconocer que nosotros tenemos un serio problema. Nuestro mundo parece estar derritiéndose, sería una palabra. Nuestro mundo se está transformando en un problema grave de sustentabilidad. Acuérdense de esta palabra metida en la cabeza, sustentabilidad, no como que acá dice, qué sé yo, Polo, o alguna marca bonita, sino como algo que tenemos que empezar a practicarlo ya, en todo lo que sea acciones de desarrollo de nuestra vida en el planeta. El gran drama que tenemos somos nosotros mismos. Fíjense la curva de crecimiento de la población, a partir del año 1960 más o menos, en que pasamos de 3.500 millones de habitantes a los 7.400 que somos en estos momentos, según última cifra de la Comisión Nacional para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar en el 2050? Que seguramente ustedes van a llegar a esa edad, no lo sabemos, pero probablemente si no tomamos en cuenta acciones que sean sustentables, vamos a tener graves problemas. Esta es la historia de los consumos de los combustibles. El petróleo, el gas natural, el carbón, que vuelve a ser protagonista, no hay energía, usemos el carbón, que todavía hay, aunque sea contaminante. Las energías renovables, que empiezan a crecer, y la nuclear, que se achata por el momento. Ustedes saben que países como Alemania y Japón han decidido no depender más de la energía nuclear, no así Francia, por ejemplo, que tiene casi 60 reactores nucleares. Si no han puesto alguno nuevo, andan en esa cifra. Bueno, esto es lo que tenemos, antes que nada, tener permanente como backup acá, como pantalla de fondo, como salvapantalla o fondo, como le quieran llamar, diciendo, tenemos que hacer cosas que nos permitan hacer la vida sustentable. Bueno, dicho esto, por eso digo, desarrollo sustentable es una asignatura que debemos practicar todo antes de que sea demasiado tarde. Fíjense, esta es la matriz, si alguna vez escucharon hablar de matriz de consumo, esta es la matriz de consumo de la Argentina, la matriz básica, la matriz primaria. El 51% del combustible que maneja nuestro país es el gas natural, seguido el petróleo. Fíjense que recién, esto es de 2014, estábamos llegando al 1% de energías renovables, ¿sí? Al 1% de energías renovables. ¿Por qué no se toma la hidroeléctrica? Porque está basada en las grandes represas, que ya vamos a ver por qué no la ponemos dentro de las renovables sustentables. Acuérdense de esto. Bien, cuando estamos hablando del 1%, estamos hablando de fuentes renovables utilizadas en forma sustentable, como la eólica y la solar.
En este último año y medio está cambiando la cosa porque se han abierto licitaciones que en poco tiempo más van a poner una notable potencia en el mercado entre eólica y solar. Pero recién comienza. No es el caso de Uruguay, que en los últimos 10 años pasó a ser el primer país del mundo con energía eólica per cápita, por supuesto. Tienen menos de 3 millones de habitantes, chiquito así, pero hicieron como 20 parques eólicos de alta potencia. Estuve hace 15 días allá y realmente una maravilla, con vientos incluso hasta de media y baja intensidad. Entonces, nosotros tenemos que modificar esa matriz energética que le digo, para que ustedes tengan una idea, en la matriz secundaria o en la matriz de uso de la energía, un 25% de la energía que se genera se lo consume el sector doméstico. Y acuérdense que está el sector industrial, el sector agrícola, el sector de servicios y el transporte. 5 sectores importantes. Pero el 25% es el mínimo, lo consume el sector doméstico de Argentina. Bien. El informe Brundtland, esto fue en 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente, antes de que se arme la cumbre de Río en el 92, que ya avisó por primera vez que se estaba empezando a detectar el calentamiento global. Y dijo así, que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es como que si no lo cumplimos, le estamos quitando la herencia de un planeta vivible a los que vienen detrás de nosotros. Gro Harlem Brundtland, que fue ministra varias veces de su país, me parece Dinamarca o Noruega, no estoy del todo ahora seguro, lo repitió y se repite hasta el cansancio. En algunos lados es un cliché que queda muy bien. Hay países que lo han puesto en práctica y que creo que debemos hacerlo todos. Bien. Nuevas fuentes de renovable energía para el presente y futuro. Los tipos más frecuentes de energía: la solar, la eólica, la geotermia, el biogás, la biomasa, la mini y microgeneración hidráulica, la mareomotriz, y tenemos una categoría más, otras, donde dentro de las otras podemos ver el hidrógeno, la celda de combustibles, aire comprimido, biocombustibles, eficiencia energética. ¿Eficiencia energética es una fuente de energía? Sí, señores, porque la eficiencia energética es una cosa dinámica que nos ayuda a que cada vez gastemos menos energía para tener la misma calidad de vida. ¿En dónde? En los aparatos, en los aire acondicionados, en los motores, etcétera, etcétera. La eficiencia energética, que cuando yo era chico se utilizaba fundamentalmente para algún desarrollo de una carrocería de un auto, el desarrollo de un avión, etcétera, etcétera, hoy se ha extendido a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. El primer indicio fue el etiquetado energético. Ustedes ya lo conocen en algunos artefactos, ¿sí? Pero ¿por qué esto es una nueva fuente? Porque lo que hoy es categoría A de eficiencia, dentro de algún tiempo va a dejar de ser la de máxima eficiencia. Hoy a nivel mundial ya tenemos la categoría A++. Y acá en Argentina recién se están vendiendo A+ o A2+ en algún caso, si no es más en general y todavía se vende categoría B y C. ¿Por qué? Porque las categorías B y C el comercio las vende a menor precio. Es una cuestión obviamente de costo. Pero la eficiencia energética es una nueva fuente de energía renovable. Bien. El atributo, se los decía recién, indelegable, sine qua non, si lo quieren utilizar así, para que el uso de una fuente renovable sea tal, tiene que ser la sustentabilidad.
y la sustentabilidad es un atributo que le conferimos nosotros, los seres humanos. Es muy difícil quitarle la sustentabilidad al sol y al viento. Casi la tienen por su propia naturaleza. Pero si vamos a hablar de biomasa, la biomasa es tremendamente amplia. Ya lo vamos a ver. Podemos quemar bosques para hacer energía. Eso no tiene absolutamente nada de sustentable. Absolutamente nada de sustentable. Ahora, si me dicen, vamos a quemar bosques energéticos que cultivamos para hacer energía o residuos de la madera, de la industria de la madera, ya estamos hablando de otra cosa. Por eso el atributo de sustentabilidad tiene que estar ahí prendido, no con alfileres, tiene que estar cosido de tal manera de que esto no se olvide nunca. La energía del mar. Fíjense, las primeras formas de energía del mar que aparecieron fue en zonas donde la marea sube mucho, en las horas de subida, se cierra una represa, se llena de agua y cuando el mar vuelve a bajar, queda un salto de agua que se turbina. Hay algunos ejemplos, el primero de ellos en Francia, se hizo, me acuerdo bien porque estaba yo en tercer año de la escuela secundaria, en el año 1968, en Reims. Hay muy pocos ejemplos de esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas es cuánto cuesta hacer esto, hacer un cierre en el mar. Acá en Península Valdés, en el lado del Golfo San Jorge, hay un proyecto porque el Golfo se cierra, hay mucha marea, pero es un proyecto que difícilmente se va a cumplir por la cantidad de dinero que hay que hacer, porque también tiene algo de afectación por impacto ambiental, cambiaría las costumbres de algunas faunas que se refugian ahí, y que por otro lado el país es abundante en fuentes de energía renovable que todavía tiene millones de kilowatt-hora para aprovechar si vamos a hablar de generación eléctrica. Las primeras máquinas que se hicieron para la energía undimotriz, la que se genera con el movimiento, el sube y baja, la ondulación de las olas, fue la boya de Nasuda, un cilindro adentro de otro con un mecanismo hidráulico de polea que subiendo y bajando va moviendo continuamente un motor eléctrico y transmitiendo a un punto en la costa la energía. Ya prácticamente se han dejado de usar. El convertidor noruego Kvaerner es una especie de cajón con entrada que semeja a una especie de tubo de pitot, si se me permite la licencia de utilizar esto. Entonces, ¿qué hace? La ola, cuando viene con todo, empuja la cámara de aire que se forma ahí y esa cámara de aire mueve una turbina, ya sea para un lado o para el otro, cuando la ola entra como cuando la ola se retira, y para ambos lados genera energía. Son lugares donde el oleaje es alto y permanente, no es en cualquier lugar, por eso por allá por los fiordos noruegos este sistema puede andar. El sistema del pato de Salter es un sistema un poco más sencillo para la undimotriz, son una serie de flotantes con forma de ala, que tienen un eje y un mecanismo multiplicador adentro que se van acomodando al movimiento de las olas. Giran así en este sentido, como si fuera un mecanismo de relojería, están haciendo andar dentro de su interior pequeños motores generadores que mandan la energía hacia el punto de recepción. Y el sistema Pelamis, o Pelamis, es uno de los más utilizados en estos momentos. Esto es en el norte de España, sobre la costa del Cantábrico, en donde, bueno, esa víbora, como pueden verlo ahí, tiene un pedacito en cada tubo donde va alojado el motor y este movimiento que va haciendo así, va moviendo un fluido que mueve las turbinas y genera energía. Esto es la undimotriz, la que se mueve con el sistema de olas. También tenemos las que trabajan
con el sistema de corrientes marinas constantes, que ni más ni menos es casi un aerogenerador, pero para el agua. El Sea Flow en Inglaterra. No hay muchos ejemplos, porque también es caro poder hacer esto debajo del agua y tenemos que tener la consideración de que tiene que haber una corriente que corre en la gran mayoría del año para que esto tenga realmente un rendimiento eficiente. Y por último está la mareomotérmica, la menos experimentada de todo, que trabaja con presiones de baja presión utilizando un líquido que se enfría en las profundidades y se lo pasa por la temperatura del mar en la superficie. Sobre todo esto en los mares cálidos como el Caribe, y eso sí se pueden tener. Hay muy pocos ejemplos en Japón, es alguno al sur de Japón, toda esa zona, en la cual entonces pasa por un condensador, se le inyecta algo de presión y con eso genera energía tan solo por la diferencia de temperatura que hay entre el agua del mar en el fondo, que generalmente está en 3 grados de temperatura, con temperaturas en la superficie que orillan los 27, 28 grados en mares cálidos como lo de la zona ecuatorial. Pasamos a la energía geotérmica. Y ustedes dirán, ¿y acá qué es si no hay montañas? No, esperen. El tema está abajo, no en la montaña. Fíjense, se puede obtener aprovechando el calor del interior de la Tierra. Es prácticamente la única que no depende del sol, porque del sol depende el movimiento del viento, el crecimiento de la biomasa, el movimiento de las corrientes marinas, también muy poco tiene que ver en el calentamiento de las aguas del mar, una porción muy chiquita. Entonces, este es el calor interno que va a tener el planeta, que mientras lo tengamos vamos a vivir. Por lo tanto, para nosotros es una energía renovable eterna, porque ya sabemos que el día que se acabe y el planeta se transforma en un planeta frío, o el sol se expandió y nos comió a todos, calentándonos y calcinándonos, como se dice, se prevé que será dentro de 5.000 millones de años, o el planeta se enfriará de tal manera, se condensará de tal manera que cambiarán totalmente las condiciones de vida. Faltan miles de millones de años. Nosotros no lo vamos a ver. Ahí sí ya podemos decir que no nos vamos a preocupar de nuestras generaciones futuras, porque vaya a saber cómo son ahí, ¿no? Pero bueno, esto es el calor de la Tierra. El calor de la Tierra, desde el punto de vista de la energía geotérmica, lo podemos calificar. Hay más calificaciones, más aperturas del ramo. Esto es la punta de un tema largo, de altas temperaturas. Podemos extraer del calor de la Tierra entre 150 y 300 grados, en algunos lugares más. De medias temperaturas, entre 100 y 130 grados centígrados. Por ejemplo, el pozo termal que se abrió acá en Santa Rosa de Calchines, el agua a 1.500 metros de profundidad tenía 60 grados de temperatura, 60 y pico de grados. Por ejemplo, de medias a bajas temperaturas, donde tenemos entre 30 y 100 grados, y de muy bajas temperaturas, hogar y servicios, menores a 30 grados centígrados, que ahí vamos a estar hablando de geotermia de baja entalpía, utilizando el calor de la termomasa de nuestro suelo que está debajo de nuestra casa, por ejemplo. Ya lo vamos a ver brevemente. Las centrales térmicas de alta temperatura empezaron en Italia, fundamentalmente. Ahí está el príncipe Piero Tanto, que puso esa primer maquinita allá en un geyser y generó por primera vez energía eléctrica. Obviamente, luego se desarrollaron campos termales, como pueden ver en Filipinas, o el que tuvimos hace unos años atrás en Copahue, en la época de Menem se hizo, pero como después surgió la corriente que ahí pasaba el gasoducto cerca y el país que explotaba de gas, ese emprendimiento se dejó de utilizar. Bueno, hoy tenemos otra realidad. Otra vez los especialistas vuelven a poner la idea en explotar localmente, a donde tenemos el recurso,
esa fuente. Chile ya lo está haciendo. Fíjense que cuando estamos hablando de 30 a 130 grados centígrados, podemos hablar de calefaccionar casas o un natatorio, por ejemplo. En la cuenca Pedro Luro, en Bahía Blanca, que se explota agua caliente, ahí hay casas que se saca la calefacción del pozo geotérmico y se la distribuye en las casas. Fíjense, y de muy baja temperatura. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que esta la tenemos todo? La tenemos acá. Si nosotros enterramos una cañería entre 2 y 4 metros de profundidad, vamos a tener que esa cañería se va a mantener a temperatura constante durante los 365 días del año con pequeñas variaciones. Obviamente, a medida que se va acercando a la superficie, la variación de la temperatura en el suelo va cambiando. Más abajo está, se mantiene constante. Por lo tanto, si tenemos determinada temperatura y la podemos introducir adentro de la casa, seguramente será cálida en invierno, cuando la temperatura exterior sea mucho más baja, y será fresca en verano, cuando la temperatura exterior sea más alta. Esto significaría, mediante algunos artilugios, como la bomba de calor, que es un aparato que para un lado tira aire caliente y para el otro lado tira aire frío, como un aire acondicionado frío-calor, podríamos comenzar a acondicionar nuestra casa. Fíjense que el tema de la geotermia es importante en 20 países, por lo menos. Italia, uno de ellos. Islandia, el 17% de su producción energética es geotérmica. Canadá, al 2000, esta diapositiva la hice con datos de 2010, por eso puede haber cambiado. Tiene 30.000 instalaciones. Ustedes saben que Canadá es un país muy frío, como la Rusia siberiana, en invierno. Bueno, tienen más de 30.000 instalaciones de energía geotermal para dar calefacción al domicilio. Bien, pasamos a la micro, mini o pequeños aprovechamientos hidráulicos y luego de esta hacemos el pequeño paréntesis para que ustedes hagan preguntas. Se denomina, dice ahí, fíjense la definición, la puse para no equivocarme, energía hídrica o hidroenergía aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial. Cinética de movimiento, potencial, altura entre un punto y otro. ¿Sí? Se cae la pelotita, se transforma en energía cinética y con esa energía potencial llegó abajo y produjo un golpe de energía. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, sobre todo en ríos navegables, en ríos de volumen, de tamaño grande. En caso contrario, es considerada solo una forma de energía renovable. Sí, se renueva. Yacyretá tiene energía renovable, Salto Grande tiene energía renovable, pero el impacto ambiental de esas represas no es sustentable. Ya han pasado muchísimas cosas que lo han demostrado. Alejamiento de la población, pérdida de fuente de trabajo, cambios en la conducta vitícola, etc. Por lo tanto, eso que tenemos abajo, que aparecieron en las primeras en Inglaterra por allá por 1880, y hubo una época, primera mitad del siglo XX, el que pasamos de furor, grandes represas por todos lados, que luego se fue amenguando cuando empezaron los problemas ambientales. A esto nosotros le decimos no. Quienes estamos defendiendo las energías renovables sustentables, a esto le decimos no. ¿Es discutible? Puede ser discutible, pero le decimos no. ¿Cómo podemos o denominamos a las centrales hidroeléctricas? Esta es una calificación de las Naciones Unidas. Picos centrales, pequeñitas, menos de 5 kilovatios de potencia, casi como para darle a una casita. Microcentrales, potencias menores de 100 kilovatios.
Mini centrales menores a 1000 kilovatios de potencia, podríamos decir, podríamos estar dándole a unas 100 casas de energía. Pequeñas centrales menores de 10.000 kilovatios. O sea, fíjense que estamos hablando de 10 megas. Grandes centrales ya mayores a 10 megas, mayores a 10.000 kilovatios de potencia. Esa es una de las clasificaciones. Obviamente nosotros estamos siempre intentando ver qué podemos hacer casi siempre en este círculo o por lo menos hasta acá, que podríamos llegar a tener aprovechamiento del recurso sin necesidad de represar en ningún lado. Fíjense cómo podríamos hacer. No es el caso de nuestra provincia que tiene prácticamente cero en desnivel. Ustedes piensen que acá estamos a 23, 24 metros sobre el nivel del mar y recién a la altura de San Francisco estamos llegando a los 100. Hay 130 kilómetros, es una pendiente muy suave, ¿sí? Entonces, si pudiera darse esto, en lo que hacemos en un arroyo que no es navegable, un pequeño azud, represas de pequeño porte, pequeñísimo, casi un desvío del agua, y la podemos conducir a una casita, como la que ustedes están viendo ahí, nosotros podemos generar energía mediante un sistema Mitchell-Banky, que es con un motorcito generador. Esto fue lo que en los años 85 a 90 se desarrolló con una organización creada en la época del doctor Alfonsín que se llamaba CREDMI, Centro Regional de Microgeneración Hidráulica, y ellos en Misiones tienen muchos arroyitos chiquitos, generando con estas turbinitas que se fabricaban en la Facultad de Oberá, las dirigía un pionero de las energías renovables en Argentina, que es el doctor Eric Barney, lo pueden encontrar en internet. Yo pude ver cómo se generaban para 4, 5, 6, 7, 10 casitas. Sencillo, no había, eran prácticamente eléctricas, controles de regulación, alguna servía para cargar un parque de batería que le hacía del pulmón a las casas que lo usaban. En realidad era muy lindo verlo como con un caño de agua de PVC tomaban agua del arroyo y la pasaban por la turbina. Pero bueno, fue una acción política que no fue comprendida dentro de una política estratégica, se perdió. La experiencia está, pero se perdió. Fíjense que así como hay turbinas de este tipo para las grandes represas, donde la de Yacyretá, la hélice de Salto Grande es más grande que la altura que tenemos de acá al techo, estas son pequeñas, son del tamaño para agarrarlas con la mano, ¿no? Y hay de distintos tipos. Fíjense que ahí tenemos la Mitchell-Banky. Y acá, en esta página rusa, que me vino como anillo al dedo, porque las fotos que había tomado yo en el año 87 son en papel y no las encontré por ningún lado. Fíjense cómo está poniendo, ahí dos operarios están llevando el caño de plástico para que llegue el agua que la toma más arriba, poder producir una diferencia de altura, y ahí está la maquinita que le llamaban el molinillo de café, el alternador y energía para su casa. Hasta es fácil de hacerlo como una experiencia, pero ¿dónde lo metemos acá? No tenemos saltos así nomás. Este era el caso que había yo desarrollado con un compañero de trabajo en la EPE en el año 86 para una vieja central que teníamos en el Carañá que se llamaba Lucio B. López, estaba la casa de máquina. Entonces nos juntamos con la gente de Skoda y nos propusieron estas mini turbinas S para saltos de hasta 4 o 5 metros. Acá para aprovechar 5.000 kilos. Había que gastar $1 millón para rehabilitar la presa, que era lo que se había roto. La había hecho un francés a principios del siglo XIX, con mini turbinas Francis, y fue abandonado. Eso, Agua y Energía se lo entregó a la EPE,
Y cuando presentamos todos los estudios, la propuesta y una inversión de $1 millón, en aquel entonces nos dijeron, no, si con eso podemos poner 2 estaciones transformadoras. Y claro, vivíamos en el país de la abundancia, nos sobraba energía, nos sobra, ¿para qué íbamos a gastar tanta plata para poner una centralita de 1000 kilovatios? Pero bueno, hoy sí se ha vuelto a pensar, hoy. Pero bueno, a veces presentamos cosas en el tiempo equivocado y por lo tanto tenemos que seguir batallando hasta que algún día fructifiquen. Fíjense que otras que han ido surgiendo son las flotantes, una balsa con un molinillo tipo Michel Banqui, pero como si fuera la rueda de los barcos del Mississippi, a la pasada de la corriente. Otras son aquellas que ven allá flotante con una paleta tipo eólica de Reus, de ese tipo, en la cual obviamente están trabajando en una parte del curso de agua que tiene corriente. Lógicamente necesitamos, para que anden, una profundidad de 7-8 metros, cosa que acá no tenemos. Y aparte tenemos que tener velocidades de más de 1,5 metros por segundo. Problema que tenemos con los ríos de llanura. Las velocidades, esto me ayuda el ser ingeniero en recursos hídricos antes de todo esto, el saber de que desde que me recibí, y mucho antes, por allá por los 70, que nuestros ríos, en condición normal, las corrientes de agua apenas llegan a los 90 centímetros por segundo, 1 metro en las mejores condiciones, excepto cuando estamos en época decreciente. Entonces, solamente pueden ser aptas para ubicarla en algunos lugares donde el río corre encajonado o donde pudimos hacer alguna obra de encajonamiento que también tiene su costo y que también tiene su impacto ambiental. La otra que está estudiando el país, el INVAP, y ha desarrollado son las turbinas hidrocinéticas, incorporando el concepto de tubo de pitot con la turbina adentro. Tienen muy buenos resultados, pero adolecen del mismo problema, como mínimo 1,5 metros por segundo de velocidad para que empiecen a generar útilmente. Este modelo que se muestra acá, que está dosado y acompaña la variación del río, podría ser utilizado, por ejemplo, en la pila del viaducto Oroño, que tenemos nosotros, donde pasa el canal de comunicación de la laguna Setúbal con el puerto, y ahí sí hay buenas corrientes. Bueno, en algún momento se habló, mientras yo estaba en la Secretaría de Energía, de ver que esa energía podría haber sido útil para cubrir una buena parte de la iluminación del sector. Pero bueno, está ahí, alguna carpeta hay, la posibilidad existe. Y otro modelo es como este francés, en que donde hay un canal que está trayendo agua de otro lado en grandes volúmenes y tiene que volcar a un curso de agua y que se manejaba con compuertas, esta es una turbina tipo cinética de compuerta. Se transforma en compuerta y en turbina. Cuando se cierra, trabaja como turbina y manda la energía hacia un punto, una estación transformadora, para que sea inyectada a la red. Bien, Santa Fe tiene estas ventajas: 800 kilómetros de costa, más de 1000 kilómetros de ríos interiores, arroyos, pequeños arroyitos, pero casi no hay nada estudiado como para generar. La única represa que está funcionando es la del Molino Semino, en Carcarañá, construida hacia fines de 1800, que ha sido mejorada, que cuando la conocimos nosotros y empezamos el asesoramiento por allá por el año 2007-2008, solamente movía correas para moler el... Bueno, ahora tienen una central, tienen un biodigestor, y que bueno, está ahí porque Molino Semino se mantuvo en el tiempo, porque la de la papelera que está más abajo, la papelera se retiró y alguien vino y destruyó la represa. Es un río no navegable, pero que sí, para quienes gustan y son amantes del río en libertad,
cualquier represa es una molestia, pero esta se mantuvo. Bien, acá hacemos el primer corte. Vimos 3 energías antes de entrar en la biomasa, solar y eólica para terminar. Escucho preguntas, no tiren las llaves al suelo para decir que se están durmiendo, porque acá en la alfombra no deja hacer ruido. ¿Cómo, o sea, si podríamos repasar lo de la eficiencia energética? No lo vamos a ver en esta charla, porque si yo tuviera que darle una charla de eficiencia energética, tengo que tener unos 45 o 50 minutos para hablar de ese tema. Si después Concursol quiere, podemos armar, si se dan las ocasiones, pero quiero decirle lo siguiente. La eficiencia energética, ¿qué es? Hacer, escúchame bien, que algo que consume energía y presta un servicio, siga prestando el mismo servicio con menos consumo de energía. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros tenemos 3 actitudes que podemos usar. El ahorro energético, el uso racional de la energía y la eficiencia energética. ¿Podemos usar los 3? Podemos usar los 3. ¿Cuáles son los más apropiados? Uso racional de la energía y eficiencia energética. ¿El ahorro qué es? Es decir, tengo una luz ahí en el frente, prendida, está gastando, la voy a apagar, macanudo. Sacrifico la luz del frente, pero probablemente pierdo en calidad de seguridad. Eso es sobre la base, el ahorro es sobre la base del sacrificio. Voy a hacer uso racional. Mira, qué lindo salón, está bien iluminado. ¿Cuántos somos? 4. ¿Y para qué tenemos las luces de atrás si no hay nadie? Apaguemos las luces de atrás. ¿Sí? Eso es uso racional de la energía. Se lo estoy dando con ejemplos sencillos. A veces se pueden hacer en casos más complicados. Y si voy a hablar de eficiencia energética, y yo te voy a decir, y bueno, mirá, esta sala tiene muy lindos reflectores LED. 10 puntos. 10 puntos. Máxima eficiencia que hoy tiene el mercado. Pero esos fluorescentes que están ahí no son los más eficientes. Si yo pongo, esos son casi seguro de 36 watts, si no me equivoco por la medida, 36-40. Yo pongo un fluorescente LED de 18 watts que gasta la mitad para tener igual o mejor iluminación. Eso es eficiencia energética, porque no voy a perder la calidad de vida o de servicio, pero voy a ahorrar energía. ¿Se entiende? Y ustedes dicen, y bueno, ya estamos, metemos todos LED. Hoy sí, metemos todos LED. ¿Paró ahí? No, queridos míos. Las técnicas de laboratorio del grafeno aplicado a la tecnología LED está dando ya resultados asombrosos. Iluminar lo mismo que un watt LED con 0,1 watt, 100 veces menos. Probablemente no vamos a tener ese volumen, esa cantidad. Un 50% de ahorro, pero piensen que esto dentro de un tiempo va a ser posible, que va a costar caro. Y claro, el LED era caro hace un tiempo atrás, muy caro. Todos seguíamos comprando bajo consumo, que fueron caras cuando tuvimos que reemplazar a los focos convencionales. Bueno, entonces, ¿por qué la eficiencia energética es renovable? Porque la tecnología nos está haciendo cada día más eficiente lo que utilizamos, y cada vez más eficiente es gastar menos energía, repito, para igual calidad de servicio, igual nivel de satisfacción de vida. ¿Se entiende? Sí, y otra cosa, una de esas cosas que podrían ser eficiencia energética, ¿podría ser que los productos electrónicos dejen de quedar en stand-by y queden completamente apagados? Sí, señor. Sí, señorita. Bueno, me estás haciendo hablar ya de lo que sería una clase, ¿no es cierto? Un stand-by de un televisor de hoy en día están mucho más económicos, están en 2 watts más o menos de consumo. El televisor que yo tenía hace 3 o 4 años atrás, eso gastaba 4 watts por hora.
Entonces vos dejas 4 watts las 24 horas del día, ya sabés lo que son. Son más de 80 watts, casi 100 watts, un foquito de 100 watts prendido 1 hora. Eso es energía que estás sumando en tu medidor. Obviamente, seguramente ya van a aparecer encendidos inteligentes en el televisor, que sean encendidos presenciales o con un sistema que no lo tenga en stand-by al circuito continuamente gastando. No sabía de las lamparitas de LED que pueden ser más eficientes. Y estaba hablando de del LED convencional, sí. Con nanotecnología utilizando grafeno. Es lo que se está trabajando ahora. Trabajando, ¿Y qué desde el rendimiento? punto de vista del laboratorio. No estoy diciendo que están en la calle todavía. Pero ¿y los rendimientos cuál sería, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que vos iluminás con una lámpara de 100 watts de LED, podrías llegar a iluminar con una lámpara de ese tipo con un LED de 1 watt. Eso. Pensemos lo siguiente, en laboratorios, y acá está mi amigo Javier Smith, que estudia la celda fotovoltaica, tenemos rendimientos extraordinarios porque son condiciones especiales de estudio. Ahora bien, esas condiciones de estudio, cuando se replican en el mercado, obviamente bajan, claro, pero es un adelanto tremendo a lo que teníamos, ¿sí? Cuando yo empecé a poner paneles fotovoltaicos en el 89 y hablábamos de un 10, 12% de eficiencia, hoy estamos hablando de un 17, 18, ¿sí? Sí, sí, sí. Y sobre la bomba intercambiadora de calor. Bueno, no, pregunto para ver si hay algo de dónde guiarse. Lo vas a encontrar, bomba de calor, lo vas a encontrar en internet. Sí. Acá en el país recién han entrado algunos equipos. Claro, pero muy, muy caro todavía. Son caros, pero vos tenés 2 tipos fundamentalmente. La que trabajan con un fluido caliente, Ajá. es decir, yo le conecto un calefón solar en verano que no sé qué hacer con el agua caliente que me fabrica, lo paso por la bomba de calor, la bomba de calor está enchufada a la red, toma un toque de energía, invierto el circuito y adentro de la casa me va a tirar aire fresco y afuera me va a largar aire caliente. Más o menos como hace el frío-calor. El frío-calor, claro. Pero con un combustible gratis. No estamos utilizando energía eléctrica para hacer mover, que entre paréntesis hoy todos saben, o si no lo saben, vayan pensando que si tienen que cambiar el aire acondicionado, traten de poner un sistema inverter. Inverter, sí, que trabaja con un ciclo y no con un on-off, cada vez que prende y apaga, y cada vez que prende y apaga, la FEN nos hace volar el medidor y nos suma kilovatios y kilovatios y kilovatios. ¿Entienden? Entonces, bueno, la bomba de calor es un aparato que ya en Europa se utiliza mucho como compensación para la refrigeración o bioclimatización, o climatización, perdón, del hogar. ¿Hay algo como para de algún lado sacar información? Buscá, poné bomba de calor en... Sí, pero yo quiero algo más o menos, digamos, como del INTA, cuando saqué información que estaba, digamos, no de cualquier lado, sino más bien específico con cálculo para poder... Mira, yo en el INTA de bomba de calor no encontré nunca nada todavía. Tampoco. Veo que no encuentro información, porque sobre termotanques solares en el INTA hay muy buenos... Sí, tiene la plataforma solar. Claro. Tiene la plataforma solar que como está brindando información. Que ver si el INTA o el INTI. De todas maneras, acá claro, en Santo Tomé, con el crédito Línea Verde, que seguramente sí, Laura Berros el otro día sí, lo expuso, se le dio el crédito a un proyecto, una casa empresa, en la cual se utilizó este sistema. Pero como yo me jubilaba en ese momento, ya no lo pude haber terminado. Y la propuesta era que tomaba el aire frío, el aire que viene por el subsuelo, y lo acondicionaba a través de una bomba de calor. Habría que ver si está hecho eso, ¿no? Otra pregunta sobre el tema el termotanque solar. ¿Utiliza también la energía geotérmica
para ya darle un precalentamiento al agua y después terminar de calentarla con el calentador solar, con el termotanque solar, los dispersos para el día de invierno donde está nublado. Se puede si hacer. Es factible. Se puede hacer, pero en ese caso conviene directamente el agua que vos extraes con temperatura geotérmica, llevarla a tu punto de respaldo, que va a ser una caldera mural o un termotanque, y no al calefón solar. Y al calefón solar dejarlo trabajar como aportante independiente. ¿Sí? O sea, ¿se ha hecho eso? No, todavía no. Todavía no, acá no. Todavía no. Acá no. Bueno, ¿alguna otra pregunta o seguimos? Acá hay otra más. A ver, vamos nomás. Después vamos a ver algo de eso ahí cuando toque el tema. Volviendo al tema de la energía hidroeléctrica, dependiendo los ríos que tenemos acá en Argentina, o sea, ¿cuál es la mejor forma o de dónde se puede generar la energía? Mirá, si estamos hablando de ríos caudalosos en la provincia, tenemos que hablar los del sistema Paraná, como el San Javier, el Coronda, o como la entrada que tenemos desde el sistema Leyes a la laguna Sectúbal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son ríos de llanuras. Entonces, no hay que represar. Una posibilidad es que para aumentar la velocidad del flujo de agua, de la vena líquida, como se llama en el argot hídrico, una de las cosas que podríamos construir en determinado lugar, supongamos que un cajón que pasa el río, es un escalón de fondo. ¿Qué es? En vez de poner un lomo de burro para que no pasemos tan rápido, poner un lomo de burro para que pase el agua. El agua va a aumentar la velocidad para mantener la ecuación en ese punto. Esta es una manera que se puede hacer que en determinado lugar podamos aprovecharlo hidráulicamente. Pero ese escalón hay que construirlo ahí abajo, también tiene su costo. Sí, obvio. Y, por ejemplo, en el río Paraná, la presión y la velocidad del agua es muy fuerte y muy importante y se puede generar. No hay ninguna represa ni nada, algo. Bueno, ustedes habrán energía. Escuchado hablar que en los años 70 acá era un proyecto Vox Populi, las represas del Paraná Medio, represas gigantescas, en el caso de la isla Chapetón, acá a pocos kilómetros de acá, con un paredón frontal de más de 14 kilómetros y un cierre lateral de 300 kilómetros hasta Reconquista, para que el agua no vuelque. Hoy eso es inviable en cualquier parte del mundo, hasta para los chinos. Nadie lo haría. Nadie lo haría. Sí, señorita. ¿Cuál sería el mecanismo o el producto de energía renovable más eficiente en Santa Fe? Podríamos verlo desde un punto de vista. Si vamos a hablar del concursol, ¿cuál es el más fácil para hacer algo? Es la energía solar. Luego la eólica y el biogás. Desde el punto de vista de cuál es el potencial más grande que tiene la provincia, no es ni solar ni eólico, es la biomasa. Es una de las provincias con mayor potencial de biomasa del país. Ya sea biomasa húmeda, biomasa seca, lo vamos a ver. Biomasa por el tratamiento de residuos, biomasa por el uso de residuos boscosos, biomasa por cultivos energéticos, biomasa por cultivos de bosques artificiales, etc. Por lo tanto, centrado en esas tres energías, está uno de los mayores potenciales que tiene la provincia para desarrollar energías renovables. Y si la provincia de Santa Fe se dedicara a la biomasa, ¿podría abastecer a toda la provincia? A ver, si hacemos un mix de biogás, de biogás utilizando toda la biomasa húmeda, de biomasa de residuos leñosos, boscosos,
en algunos puntos como el norte de la provincia, es probable que Santa Fe llegue a satisfacer muy cerca los 2 megas que hoy demanda 2.200, 2,2 megas, 2,3 megas de potencia pico, por ejemplo, en verano. Podría llegar realmente a tener una enorme generación de energía sin tener que pasar por la generación de energía con gas o diésel. ¿Sí? Bueno, a ver, otra. Muy bien. Bueno, vos hace rato hablaste del grafeno. Quería saber si el grafeno se puede utilizar para generar electricidad mediante la energía solar. Bueno, esa es la idea, que un LED, escúchenme bien, es un LED, es un semiconductor que tiene base de silicio. La celda fotovoltaica también es un semiconductor. Acá el doctor Javier Smith, él tendría que contestar esa pregunta porque es uno de los máximos especialistas que tiene el país. Yo diría, que no soy especialista para nada en eso, en lo que es la física de la construcción, yo diría que seguramente alguna ventanita puede abrirse. Sí, hay investigaciones en curso en el que usan el grafeno como para generar electricidad directamente a partir de la luz del sol. O sea que esa sería la energía solar fotovoltaica, generar directamente electricidad usando la luz del sol. Y el grafeno, al ser un semiconductor, se puede usar para eso. Podría llegar a ser la muerte del silicio. Podría llegar a ser la muerte del silicio, que hoy es la materia básica de todos los módulos fotovoltaicos. Pero venga el grafeno y todavía van a quedar módulos de silicio generando energía. Porque acá en la provincia ya tenemos módulos que tienen más de 20 años que están funcionando. Bien, ¿vamos a la otra parte? ¿Seguimos? Bien.